Hola a todas y todos, mi nombre es Verónica Boto Villegas, soy licenciada en nutrición y actualmente me desempeño en la sala de oncohematología del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de Córdoba. Antes de comenzar con esta charla, quiero dar las gracias por haberme invitado para realizarla. Y ahora sí, vamos a comenzar con el abordaje nutricional en el niño con cáncer. El cáncer infantil es una de las principales causas de muerte en esta población, con 300.000 nuevos casos diagnosticados cada año entre niños de 0 a 19 años. En general, se pueden dividir en dos grandes grupos. Por un lado tenemos las enfermedades hematológicas, entre ellas las leucemias y linfomas, y por otro lado los tumores sólidos. En cuanto a la incidencia, en la franja de los menores de 5 años encontramos leucemias, neuroblastomas, tumor de Wilms, tumores testiculares y retinoblastoma. En la franja de 5 a 10 años encontramos leucemias, linfoma no Hodgkin, linfoma Hodgkin, tumores del sistema nervioso central y sarcoma de partes blandas. Y en los mayores de 18 años, leucemias, linfoma no Hodgkin, linfoma Hodgkin, tumores del sistema nervioso central y tumores de células germinales. En cuanto a la etiología, podemos encontrar radiaciones ionizantes por exposición a rayos X durante el embarazo, sustancias químicas y medicamentosas durante el embarazo y luego también por exposición a plaguicidas que se han asociado a leucemias, linfomas y neuroblastomas. Y factores biológicos, entre ellos algunos virus como el Epstein-Barr, HIV, HPV, hepatitis B y C, asociado a cánceres específicos. El cáncer infantil es muy variado y el comportamiento es totalmente diferente al del adulto. En cuanto al sitio, en los niños, por lo general en los tejidos, en los adultos, en los órganos. En cuanto al estado al momento del diagnóstico, en los niños el 80% ya se encuentra diseminado, en los adultos es más local o regional. En cuanto a la detección temprana, en los niños el diagnóstico generalmente se hace de manera accidental. En cambio, los adultos, llegar al diagnóstico es más fácil, por decirlo de alguna manera, ya que esto mejora con la educación y el tamizaje. Y en cuanto al tamizaje, en los niños es difícil, en los adultos adecuado. En cuanto a la respuesta, en los niños la mayoría responde al tratamiento, en los adultos suelen tener menor respuesta al tratamiento. Y en cuanto a la prevención, en los niños es improbable, en los adultos 80% prevenible. En cuanto al estado nutricional, sabemos que un buen estado nutricional y una buena alimentación son factores importantes para el mantenimiento de la salud y también para la curación de una gran cantidad de enfermedades. Es por ello que la nutrición es un proceso fundamental en el manejo de los pacientes con cáncer y va a influir de manera importante tanto en la morbilidad como en la mortalidad de estos pacientes. ¿Cómo impacta el diagnóstico en el estado nutricional? Cualquier patología hace que la práctica clínica sea diferente porque, a diferencia de los adultos, los niños están en distintas etapas de crecimiento y desarrollo. ¿Cuáles son las implicancias clínicas de la malnutrición? Y es importante acá aclarar que cuando nos referimos a malnutrición, no solamente estamos hablando de bajo peso y desnutrición, sino también de sobrepeso y obesidad. Esta malnutrición puede estar presente desde antes del diagnóstico de la patología y en riesgo durante todo el proceso de la misma. Es decir, como lo ven en la imagen, desde el prediagnóstico,
diagnóstico, tratamiento y remisión. La patogenia de esta malnutrición es multifactorial. Hay alteración del balance energético, cambios en la actividad física habitual, efectos adversos del tratamiento, factores emocionales, la enfermedad y la etapa evolutiva del niño. Existe una clasificación del riesgo nutricional según el tipo de tumor. De bajo riesgo nutricional encontramos la leucemia linfoblástica aguda de riesgo estándar, o también conocida como LLA, tumores sólidos en estadios 1 y 2, enfermedades que requieren quimioterapia sin toxicidad digestiva o que incluyen corticoides, enfermedades de pronóstico favorable al diagnóstico, enfermedad tumoral en remisión o en fase de mantenimiento, y de alto riesgo nutricional encontramos la leucemia linfoblástica aguda de riesgo alto o intermedio, las leucemias no linfoides o leucemias en recaídas, los tumores sólidos en estadio 3 o 4, tratamiento de inducción o en recaídas, meduloblastoma o tumores del sistema nervioso central de alto grado, histiocytosis de células de Langerhans sistémica o histiocytosis con afectación visceral, y pacientes que requieren cirugía, radioterapia digestiva o trasplante de médula ósea. Ahora sí vamos a hablar de desnutrición. ¿Por qué? Porque esta constituye el diagnóstico secundario más común en estos pacientes. La desnutrición al momento del diagnóstico puede abarcar desde un 6 a 8%, pudiendo llegar hasta un 50% dependiendo del tipo de cáncer, la localización y la etapa. La morbimortalidad de estos pacientes se correlaciona con la magnitud de esta desnutrición y con la rapidez con que ésta se instaura. ¿Cuáles son las causas de la desnutrición? Lo veíamos antes, pero bueno, entre ellas las alteraciones metabólicas, el efecto del propio tumor, las alteraciones digestivas, el efecto de los tratamientos. Todo esto va a llevar a este estado de desnutrición y conlleva además a un menor efecto terapéutico. ¿Cuáles son entonces los factores que median esta desnutrición? Factores dependientes del balance energético, encontramos la disminución de la ingesta, el incremento de la demanda energética, el aumento de las pérdidas, el exceso de utilización de las fuentes energéticas, alteraciones en la sensación del apetito o cambios en el olfato y el gusto, muchas veces producto de del propio tratamiento, repercusión del dolor, el estrés o el estado de ánimo. Factores metabólicos son los factores generados por el propio tumor, como las citocinas, las interleucinas 1 y 6. Factores psicológicos como la ansiedad y la preocupación familiar y también los cambios de hábitos familiares. En cuanto a la caquexia, es importante tenerla en cuenta, ya que ésta se comporta de manera diferente a la desnutrición o inanición simple, ya que en la desnutrición el organismo intenta adaptarse. En la caquexia sucede lo contrario. Es un síndrome clínico de desgaste manifestado por debilidad, pérdida progresiva de peso corporal, de grasa y de músculo. Clínicamente está caracterizada por desgaste, anorexia, astenia, anemia, hipoalbuminemia, hipoglucemia, hiperlipidemia, entre otros, y la incidencia puede ser un 50% de los pacientes con cáncer y 2/3 en fase terminal. Entonces, los mediadores en el proceso de esta caquexia cancerosa, generados obviamente por la presencia de esta patología, los mediadores tumorales y humorales, estos generan cambios hormonales, la liberación de las citoquinas del paciente,
va a llevar a anorexia, malnutrición, cambios metabólicos, astenia, generando esta caquexia que genera un aumento de la morbilidad, una disminución de la inmunocompetencia, una menor tolerancia al tratamiento y una menor respuesta al mismo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la malnutrición? A modo de resumen, la menor tolerancia al tratamiento oncológico que decíamos anteriormente, mayores infecciones, mayor riesgo de toxicidad, mayor estancia hospitalaria y aumento de la mortalidad. En cuanto al tratamiento, las opciones del mismo son la quimioterapia, radioterapia, cirugía, que suele ser la primera opción en tumores sólidos, dependiendo del tamaño del mismo, trasplante de médula ósea. Estos tratamientos pueden utilizarse de manera única o combinados. Por ejemplo, en leucemia se utiliza por lo general quimioterapia solamente, y en un tumor de Wilms, por ejemplo, necesitamos la cirugía y la quimioterapia, es decir, una terapia combinada. La quimioterapia, a modo de repaso, evita que las células cancerosas crezcan y se dividan en más células. Como estas células cancerosas suelen crecer y dividirse más rápido que las células normales, la quimioterapia tiene mayor efecto en las mismas, aunque también tiene efectos sobre las células sanas, de ahí las complicaciones o los efectos adversos de la misma que se generan en el paciente. Esta quimioterapia se puede denominar neoadyuvante si se realiza antes de la cirugía o radioterapia. Después de la cirugía o radioterapia se denomina adyuvante. Puede ser utilizada como único tratamiento. Les decía antes, por ejemplo, como en las leucemias. O puede ser utilizada también cuando reaparece el diagnóstico después del tratamiento, es decir, recurrente, y también hay una quimioterapia que es o se denomina paliativa, que se realiza en los pacientes que ya han agotado todas las chances de tratamiento y es una quimioterapia, como les decía antes, paliativa, para mejorar la calidad de vida de ese paciente en el tiempo que le quede. Existe una clasificación del riesgo nutricional según el tipo de quimioterapia o citostásico que se utilice. Son de riesgo nutricional bajo los pacientes que reciben derivados de la vinca, el metotrexato a dosis bajas, fluoracilo, melfalfán. De riesgo medio, los pacientes tratados con altas dosis de cisplatino, pacientes que reciben tratamiento con antraciclinas como el 5-fluoracilo, el irinotecan, el docetaxel, pacientes tratados con ifosfamida, ciclofosfamida, dacarbazina, entre otros, y de riesgo nutricional alto, los pacientes que van a ser sometidos a trasplante de médula ósea y pacientes que van a recibir radioquimioterapia concomitante por cánceres de cabeza y cuello y de esófago, entre otros. La radioterapia son radiaciones ionizantes capaces de eliminar las células malignas y detener su crecimiento y división en la zona donde se aplica. Se puede emplear como terapia local en la zona del tumor o como terapia locorregional cuando se incluyen los ganglios cercanos al tumor. Y se puede usar, como decíamos antes, como tratamiento complementario a la cirugía o a la quimioterapia. En cuanto al trasplante de médula ósea, es la sustitución de las células de la médula ósea enfermas por otras sanas extraídas del propio paciente. Allí se denomina autólogo o de un donante compatible, en este caso se denomina trasplante de médula ósea análogo. Ahora vamos a pasar a la intervención nutricional propiamente dita. Esta intervención nutricional será determinante para el cálculo de las recomendaciones nutricionales, no solo la situación clínica, sino también la actitud terapéutica que se plantee, variando desde la muy intervencionista
por ejemplo, la resección amplia tumoral, trasplante medular, a la paliativa, donde la atención analgésica adquiere una prioridad respecto al resto de las intervenciones. A grandes rasgos, el paciente puede encontrarse asintomático, sin diferencias, con un niño sano en sus requerimientos nutricionales, en tratamiento con quimioterapia o radioterapia, con incremento de sus requerimientos nutricionales, en programa de pre o post trasplante de médula ósea, con incremento y modificación de sus requerimientos nutricionales, paciente oncológico al cual se le va a realizar un acto quirúrgico pre o postoperatorio con modificación de sus requerimientos nutricionales, y paciente oncológico de evolución crónica o paciente terminal. ¿Cuáles son los criterios de intervención? Peso para edad menor de 1 año o índice de masa corporal mayor de 1 año, con un puntaje Z menor a 2, talla de edad percentil menor al percentil 10, peso talla entre 80 y 85%, circunferencia media braquial menor al percentil 10, una albúmina menor a 3,5, pérdida de peso reciente de 2% en una semana, o un 5% en un mes, o un 10% en 6 meses, y la falta de progresión de peso acorde a la edad. En cuanto a la evaluación nutricional, la determinación de la misma constituye la base para planificar el tipo de soporte nutricional que vamos a implementar para revertir o prevenir la malnutrición calórico-proteica que veníamos hablando antes. El ABC de la evaluación nutricional incluye las siguientes herramientas o indicadores: antropométricos, que abarcan las medidas, circunferencias, índices e indicadores; bioquímicos, involucrados en el estado nutricional; clínicos, que abarcan los signos, síntomas, enfermedades actuales, medicación; y dietéticos, como la evaluación cualitativa y cuantitativa de la misma, de la alimentación. ¿Cómo podemos realizar esa valoración alimentaria? A través de la anamnesis alimentaria, mediante la cual básicamente detectamos los hábitos alimentarios incorrectos y las alteraciones del apetito. Podemos realizar a través de la frecuencia de consumo, del recordatorio de 24 horas y también del registro de 72 horas. Este último lo utilizamos sobre todo cuando el paciente está internado, o también puede ser ambulatorio, y queremos saber si realmente consume todo lo que le estamos indicando, porque muchas veces suele pasar que el familiar nos dice, come todo, pero bueno, la balanza no es lo que, o sea, no nos refleja eso. Entonces hacemos un registro donde la mamá o el paciente, si es adolescente y puede escribirlo, anota mediante dibujos qué es lo que consume, cuánto consume del plato o la taza. Generalmente le pedimos que completen 2 días de la semana y 1 de un fin de semana, y luego, bueno, lo retiremos, y con eso sacamos el aporte, realmente lo que está consumiendo el paciente, y lo comparamos con la meta calórico proteica calculada, para saber, como les decía, si realmente ese paciente está cubriendo o necesita un refuerzo. En cuanto a las medidas antropométricas, tenemos la altura, que la podemos tomar con un tallímetro o un podómetro, dependiendo de la edad del paciente. Muchas veces el paciente no se puede movilizar por ejemplo, por algún tumor en miembros inferiores. Entonces, existen medidas o determinadas fórmulas que nos permiten estimar esa talla. Por ejemplo, medir rodilla-talón, hombro-codo.
El peso, que tenemos el peso actual, que es el peso que tiene el paciente al momento de la consulta, el peso ideal, que es el que nos dan las tablas, pero un peso que es muy importante es el habitual. Es importante que interroguemos cuál era el peso habitual de ese paciente previo al diagnóstico, para poder determinar el porcentaje de pérdida de peso si ha habido. Y hay otro peso que también utilizamos, que es el peso ajustado en los pacientes que tienen sobrepeso o obesidad, sobre todo para la dosificación de la medicación, que muchas veces el oncólogo o hematólogo nos solicita para, bueno, como les decía, para calcular la dosis de citostásicos. El índice de masa corporal a partir del año, el porcentaje de cambio de peso que me refería anteriormente, la circunferencia braquial, la músculo braquial y el pliegue cutáneo tricipital, entre otros. ¿Cuál sería la frecuencia de evaluar los parámetros antes mencionados? El peso corporal se recomienda diario o semanal. En mi caso, en la sala, cuando el paciente ingresa y después, si el paciente se queda internado, el peso lo registro semanalmente, salvo que tenga indicado un peso diario por retención de líquidos y demás. La longitud o talla, la frecuencia, generalmente no la realizo de manera diaria, inclusive semanal, sino cada 15 días aproximadamente. El perímetro cefálico mensual entre los niños de 0 a 3 años, la composición corporal mensual y la circunferencia de brazo se recomienda semanal, que es una de las más recomendadas, y es también lo que hago cuando registro el peso del paciente el día de la semana. Aprovecho y tomo la circunferencia del brazo o braquial. Hablábamos antes, o les hablaba de la evaluación nutricional objetiva, ¿sí? Con todos los parámetros antropométricos antes mencionados. Pero es importante también la valoración global subjetiva. Y tenemos, o para ello existe un screening nutricional para niño con cáncer, que es el SCAN, el cual utilizo en el hospital. El objetivo del mismo, entonces, es el tamizaje nutricional de pacientes en riesgo para redirigir o dirigir la intervención nutricional que vamos a aplicar. La población que abarca pacientes de 0 a 18 años con patología oncológica, ya sean ambulatorios o hospitalizados, y se recomienda realizarlo en cada consulta ambulatoria, al ingreso hospitalario y si el paciente se queda internado, realizarlo semanalmente, ¿sí? Reevaluarlo. Este screening nutricional tiene 6 ítems, los cuales tienen un determinado puntaje. Estos ítems son, por ejemplo, el tipo de cáncer, la intensidad del tratamiento, los síntomas gastrointestinales, disminución de la ingesta, disminución en el peso en el último mes y presencias de signo de desnutrición. Si ese puntaje es mayor a 3, este paciente se encuentra en riesgo nutricional. Este screening lo agrego en la evolución, en la historia clínica del paciente, sobre todo porque puede que el paciente, según los parámetros antropométricos, me dé eutrófico, pero el screening nutricional me da que ese paciente tiene un riesgo nutricional alto o está en riesgo nutricional. Entonces es algo que lo aclaro en la historia clínica y también con el equipo médico en los pases de guardia, para saber que ese paciente tiene que tener un seguimiento, a pesar, como les decía, de que su valoración nutricional nos dé eutrófico. Bueno, en cuanto a la valoración bioquímica,
controlamos los parámetros bioquímicos que están relacionados o que nos van a indicar el estado nutricional del paciente, ¿sí? La albúmina, por ejemplo, no nos refleja, perdón, el estado nutricional del paciente, sino que nos sirve más, porque por la vida media larga que tiene, pero sí nos sirve como pronóstico. Por ejemplo, un paciente que va a entrar a cirugía con una albúmina baja no sería lo más recomendable. Ahora pasamos al soporte nutricional. Ya realizamos la evaluación nutricional, tenemos un diagnóstico, en base a ese diagnóstico vamos a planificar el soporte nutricional que vamos a aplicar al paciente. Este soporte es el proceso mediante el cual se determinan y administran al paciente los requerimientos nutricionales que son necesarios para el momento y la situación clínica actual. ¿Cuáles son los objetivos de la terapia o el soporte nutricional? Prevenir los efectos adversos de la malnutrición calórico-proteica, mejorar la respuesta al tratamiento, promover el crecimiento y mejorar la calidad de vida del paciente. En cuanto a los requerimientos energéticos, las guías ESPEN establecen que deben asumirse que los requerimientos energéticos en pacientes oncológicos son normales a menos que existan otras condiciones que sugieran lo contrario, como les hablaba antes, que el paciente esté en tratamiento activo, que esté con complicaciones o que vaya a ser sometido a un trasplante de médula ósea. Dentro de las ecuaciones predictivas, una de las que más se recomiendan es la ecuación, de Schofield, la cual se puede calcular teniendo en cuenta solamente el peso del paciente, pero en niños más grandes se recomienda utilizar la que incluye no solamente el peso, sino también la talla del paciente. Y a esta se le agrega un factor de injuria que puede ser de 1.2, 1.4 durante la fase activa de la patología. Y en cuanto a los requerimientos proteicos, tenemos cantidades o recomendaciones según el paciente se encuentre con estrés o sin estrés. Por lo general me manejo con la columna del paciente con estrés. En cuanto al manejo nutricional, ¿cuáles son las posibilidades de tratamiento? Tenemos los consejos dietéticos, la medicación, que por lo general, esto lo indican los médicos, los suplementos orales y la nutrición o el soporte nutricional artificial, entre ellos la nutrición enteral y la nutrición parenteral. ¿Qué son las recomendaciones dietéticas? O, entre paréntesis, consejos dietéticos. Son intervenciones que ayudan a aliviar la sintomatología que genera el tratamiento y ayudan también a lograr una suficiencia nutricional o a cubrir las recomendaciones o los requerimientos nutricionales del paciente. No se pueden generalizar estas recomendaciones. Cada paciente presenta un determinado síntoma y se le dan las recomendaciones pertinentes a la misma. ¿Cuáles son los objetivos? Conseguir una ingesta calórico-proteica suficiente, disminuir la repercusión de esa sintomatología, adaptar la dieta a la nueva percepción de sabores y lograr un aporte nutricional adecuado con texturas tolerables. La eficacia de la dieta oral adaptada para estabilizar o mejorar el estado nutricional y la calidad de vida del paciente depende de la capacidad de dirigir la intervención a las necesidades específicas de cada paciente y las expectativas del mismo. Por eso se requiere muchísimo tiempo, experiencia y mucha paciencia. Ahora sí, vamos a hablar de algunos de los síntomas y cuáles son las recomendaciones que podemos dar. Recomendaciones, obviamente, desde el punto de vista de la alimentación. La disfagia
Algunas de las recomendaciones que le damos al paciente es que esté sentado con los hombros hacia adelante, las piernas firmes y apoyadas en el suelo para facilitar la progresión del bolo. Utilizar alimentos de consistencia blanda o triturada, sin grumos y con textura homogénea. Si hay disfagia a líquidos, utilizar espesantes, comer pequeñas cantidades en cada bocado, deglutir tranquilamente, dejando el tiempo necesario entre cada bocado. No utilizar agua o líquidos para ayudar a deglutir los alimentos porque puede llegar también a generarse un ahogo. Alimentación básica adaptada, básicamente dietas trituradas de alto valor biológico con modificación de la textura y con el agregado también de módulos enriquecedores de la dieta o alimentación. Otro de los síntomas, náuseas y vómitos, que por lo general están en primera fila. La mayoría de los pacientes presentan náuseas y vómitos. Y algunas de las recomendaciones son fraccionar la dieta en pequeñas tomas, evitar olores que puedan desagradar al paciente, tomar los alimentos a temperatura ambiente, evitar grasas y excesiva condimentación, comer alimentos secos como tostadas y cereales, comer despacio para evitar distensión gástrica, reservar comidas favoritas para periodos sin náuseas y vómitos, descansar después de comer sentado o incorporado al menos 1 hora, evitar alimentos líquidos y bebidas durante las comidas y no cocinar ni entrar en la cocina cuando se está realizando el proceso de cocción, obviamente esto si el paciente está en la casa. Otra de las cosas que se recomienda en estos casos, ante la presencia de estos síntomas, es no ofrecerle al paciente la comida que más le gusta. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando llega ese alimento y el paciente ya viene con este proceso nauseoso, justo come eso que pidió y vomita, a continuación va a asociar el vómito a esa comida y no a las consecuencias del propio tratamiento, ¿sí? Mucositis, otro síntoma muy frecuente en los pacientes en que se inflaman las mucosas desde la boca, pudiendo abarcar todo el tracto gastrointestinal, es decir, hasta el ano. Existen distintos grados de mucositis, desde el grado 0 hasta el grado 4. En grado 1 y 2 el paciente todavía puede comer por boca, pero ya en un grado 3 o 4 ese paciente requiere un soporte nutricional artificial. Si el paciente come por boca, se recomienda consumir alimentos a temperatura ambiente, utilizar condimentos suaves, no irritantes, ingesta abundante de líquidos, usar sorbete para redirigir el líquido a las áreas de menor dolor, humedecer los alimentos secos, realizar ingestas frecuentes de pequeño volumen y de alta densidad calórica, coordinar comidas con el uso de analgésicos y realizar enjuagues bucales frecuentes. Otra cosa que hacemos en las salas es suplementar a los pacientes con zinc. Le damos, bueno, a veces hay en comprimidos o jarabes, pero esto ayudaría a mitigar la intensidad de esa mucositis y en algunos casos a prevenirla. Se recomienda desde el día 0 de la quimioterapia y durante 14 días. Y la crioterapia, que también se está utilizando, que es a través del analgesia a través del frío, ¿sí? Chupando trocitos de hielo o también chupando heladitos de agua, no ácidos. En cuanto a la diarrea, otro de los síntomas que pueden aparecer, se recomienda consumir abundantes líquidos a temperatura ambiente, evitar los alimentos que contengan fibra insoluble y aquellos que fermentan y producen gas en el intestino, evitar el consumo de productos lácteos, restringir los alimentos que son excesivamente dulces y ricos en grasas, limitar el consumo también de goma de mascar. En cuanto a la anorexia, generada también por el propio tumor, se recomienda no beber durante las comidas para disminuir la sensación de saciedad,
fraccionar la ingesta realizando comidas frecuentes de poco volumen y alto contenido calórico, administrar alimentos de consistencia pastosa que reducen el tiempo y esfuerzo a la hora de comer, no presionar al paciente sobre su escasa ingesta de alimentos y la realización de ejercicio físico puede mejorar también el apetito. Obviamente un ejercicio físico adecuado y aprobado también por el equipo. En cuanto a la serostomía, se recomienda ingerir comidas suaves, como purés y caldos, beber agua frecuentemente o trozos de hielo, evitar comidas irritantes, masticar chicles sin azúcar que ayuda a producir más saliva, mantener los labios hidratados y mantener una buena higiene dental o bucal. En cuanto a la disgeusia, que es la alteración del sabor, se recomienda utilizar cubiertos de plástico porque muchas veces los de metal aumentan este síntoma, reemplazar las carnes rojas por carnes blancas, huevos y queso, acompañar carnes rojas con algo dulce, condimentar bien los alimentos y se puede recurrir también a caramelos de limón, goma de mascar o pastillas de menta. En cuanto a la neutropenia, sabemos que es la disminución de los neutrófilos. Se recomienda lavar bien frutas y verduras. Ya vamos a ver por qué está remarcado ahí en otro color, en negrita. Evitar los productos lácteos con probióticos y los quesos con agregados de hongos, como el queso azul o Roquefort. Cocinar muy bien los alimentos, sobre todo las carnes y huevos. Consumir alimentos envasados industrialmente no caseros. Evitar mate cebado por el alto contenido de hongos y microorganismos que puede tener la yerba mate. No dejar alimentos fuera de la heladera más de 2 horas tras su elaboración y consumirlo dentro de las 24 horas. Descongelar los alimentos en heladera y no a temperatura ambiente y lavarse las manos frecuentemente. Bueno, acá está la explicación de por qué estaba remarcado en otro color lo de las dietas o verduras y frutas cocidas. Ha habido una actualización en este tema y ahora los pacientes pueden consumir una dieta de baja carga bacteriana. ¿Qué significa esto? Que pueden consumir, por ejemplo, las frutas de cáscara más gruesa como la naranja y la banana. ¿Por qué esta indicación? Acá, bueno, está la imagen de un paper de un estudio que se realizó, donde están estas conclusiones que a continuación se las voy a leer. Se adoptaron dietas neutropénicas como una forma de disminuir los riesgos de infección en individuos inmunodeprimidos, pero ¿qué pasa? Estas dietas resultaron en importantes restricciones en la variedad y tipos de alimentos que el paciente puede consumir. La dieta neutropénica elimina grupos de alimentos, lo que conlleva a los pacientes a un riesgo de deficiencia y disminución en la calidad de vida. La dieta neutropénica se asoció con un aumento de los efectos secundarios gastrointestinales y una disminución de la vitamina C, con la importancia que tiene la misma, y fibra, los cuales se encuentran en las frutas y en las verduras frescas, que eran los alimentos que se eliminaban de manera total. Actualmente no hay datos que apoyen el uso de la dieta neutropénica, pero se deben utilizar prácticas seguras de preparación de alimentos para estos pacientes inmunodeprimidos. Acá en esta imagen pueden ver en qué consiste la dieta con baja carga bacteriana. En cuanto a las frutas y verduras, se puede consumir algunas frutas, o por ejemplo las de piel gruesa como naranja y banana, pero hay que evitar las ensaladas y vegetales crudos. En cuanto a los lácteos, hay que evitar los que no están pasteurizados o el queso que contenga moho, como les decía, el queso Roquefort. En cuanto a las carnes, no consumir carnes crudas o poco cocinadas, embutidos,
En cuanto a los cereales, no consumir granos no cocinados. En cuanto a las grasas, se trata de evitar las salsas elaboradas, sobre todo aquellas que tengan queso o huevo crudo, como por ejemplo la mayonesa casera. En cuanto a las bebidas, evitar agua del grifo que no sea potable, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el agua es potable, puede consumir el paciente agua del grifo o de la canilla, pero la tiene que hervir durante 1 minuto, luego esa agua se envasa en un envase de vidrio y se guarda en la heladera por 24 horas. Luego, pasadas las 24 horas, se tiene que repetir el proceso. Hay que evitar las infusiones hechas con agua no hervida, los zumos de frutas que estén sin pasteurizar, y otros alimentos que hay que evitar son los huevos crudos y la miel no pasteurizada, entre otros. Pasamos ahora a los suplementos. En cuanto a los suplementos, los más adecuados para estos pacientes se aconseja que sean de elevada densidad energética, es decir, 1,5 calorías por mililitro, e hiperproteicos, y se deben administrar de forma que no disminuyan el apetito del paciente a la hora de las comidas principales. Por lo tanto, se recomienda utilizarlo como colación, ¿sí? O antes de acostarse. ¿Y cuándo se recomiendan? Cuando el paciente consume por vía oral entre un 75% de sus requerimientos. En cuanto a la nutrición artificial, tenemos por un lado la nutrición enteral y por otro lado la nutrición parenteral. En cuanto a la nutrición enteral, las pautas ESPEN sugieren que la nutrición enteral debe considerarse en primer lugar siempre que el tracto gastrointestinal esté funcionante y la nutrición oral siga siendo inadecuada a pesar de las intervenciones nutricionales, es decir, a pesar de los consejos dietéticos y de los suplementos orales. En un paciente con una esperanza de vida de varias semanas o meses que no puede satisfacer más del 60% de sus requerimientos, a largo plazo, a través de la ingesta oral, la nutrición enteral es una estrategia útil y muy importante, y sobre todo si se realiza de manera precoz. Y la nutrición enteral resulta ser muy beneficiosa sobre los otros modos de alimentación artificial, los cuales ya han sido bien documentados en niños con cáncer. Y acá también está la imagen de un artículo, el cual pueden profundizar la información. ¿Cuándo se indica la nutrición enteral? Se recomienda en desnutridos o en riesgo durante quimioterapia o si la ingesta inadecuada de alimentos está presente o se anticipa. En mucositis grave inducida por radiación o en tumores obstructivos de la cabeza, el cuello o el tórax, se recomienda esta sonda, alimentación por sonda. En mucositis es importante aclarar que se indica alimentación por sonda en un grado 3 o 4, pero esa sonda deberá ser colocada cuando el paciente tenga más de 20 o 25.000 plaquetas. Si el paciente tiene menos, ya no se puede recurrir a una nutrición enteral, sino directamente hay que pasar a una nutrición parenteral. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la nutrición enteral? La obstrucción intestinal o ilio, el shock grave, la isquemia intestinal, una fístula de alto grado, la hemorragia intestinal grave, la insuficiencia intestinal debido a enteritis por radiación, síndrome de intestino corto, tiflitis, carcinomatosis peritoneal por quirotórax, entre otras. En cuanto a la nutrición parenteral, muchos niños con cáncer experimentarán disfunción intestinal durante su tratamiento y son un grupo de referencia común para la nutrición parenteral en los pacientes que están hospitalizados. La selección adecuada de estos pacientes, la prescripción correcta de la nutrición parenteral y el seguimiento minucioso son importantísimas para poder evitar las complicaciones, minimizar los costos adicionales para los servicios de salud y optimizar la rehabilitación intestinal. El uso apropiado de la nutrición parenteral en niños con cáncer e insuficiencia intestinal puede aliviar la desnutrición
y los riesgos asociados. Acá pueden ver un algoritmo que se realizó en un hospital y el objetivo del mismo es disminuir la sobreindicación de la nutrición parenteral, que muchas veces se realiza de manera muy frecuente. Entonces, mediante este algoritmo se pueden seguir determinados pasos y de acuerdo al mismo, saber si ese paciente realmente requiere o no nutrición parenteral. Acá hay, bueno, un resumen de todo lo que les venía hablando sobre la intervención nutricional y los pasos de la misma. Realizamos en un primer término la valoración nutricional, llegamos al diagnóstico nutricional del mismo. Si el paciente tiene un aporte inadecuado, se indica, entonces es indicación de soporte nutricional. Si la ingesta es mayor a un 75% de los requerimientos, se sigue al paciente a través de consejos dietéticos. Si la ingesta abarca de un 75 a un 60%, se recomienda la dieta y los consejos dietéticos, pero además los suplementos orales. Si la ingesta es menor al 60% de los requerimientos en 1 a 2 semanas, se recomienda la alimentación por sonda. Si la misma va a ser por menos de 4 a 6 semanas, puede ser una sonda nasoentérica. Si por lo tanto, si va a ser de mayor tiempo, a través de una ostomía. Y si el paciente en su tracto gastrointestinal no está funcionante, se recomienda la nutrición parenteral. Si es menor de 7 días, una nutrición parenteral periférica. Si es mayor de 7 días, se indicará una nutrición parenteral central. Como conclusiones, la malnutrición es una circunstancia que afecta a una gran proporción de pacientes oncológicos y tiene efectos perjudiciales sobre su evolución, ya que se asocia a deterioro de la calidad de vida, a menor supervivencia y a deterioro en la tolerancia al tratamiento. Es por ello que una valoración nutricional y un tratamiento nutricional precoces son fundamentales para revertir o impedir la aparición de la malnutrición. La nutrición enteral es un arma útil para revertir la malnutrición del paciente con cáncer. El soporte nutricional en forma de suplementos o nutrición enteral completa ha mostrado mejorar la ingesta total en pacientes sometidos a cirugía, radioterapia o quimioterapia. La nutrición parenteral total debe ser usada siempre con precaución y sopesando siempre la relación riesgo-beneficio en cada paciente en particular. En resumen, los beneficios de mejorar el estado nutricional en niños con cáncer han sido bien documentados e incluyen una mejoría de la respuesta inmune, una disminución de las infecciones oportunistas y mejoría de la tolerancia al tratamiento. Por ello, un estado nutricional adecuado constituye una herramienta útil para mejorar la calidad de vida del paciente. Es importante tener siempre presente que la desnutrición no es una respuesta obligatoria del huésped frente al cáncer, ya que una considerable cantidad de pacientes responde a la terapéutica nutricional. La nutrición es un pilar del tratamiento oncológico y es parte integral del bienestar general del paciente. Y ahora, antes de finalizar, les voy a hablar un poquito de lo que es o de lo que son los cuidados paliativos. Muchas veces asociamos el término cuidados paliativos, lo asociamos a pacientes terminales, ¿sí? Y es importante saber que todo paciente con una patología crónica debe ser abordado desde el punto de vista de los cuidados paliativos desde el minuto 1 del diagnóstico.
Los cuidados paliativos, o qué es el cuidado paliativo, es el cuidado activo total del cuerpo, mente y espíritu de los niños con enfermedades que ponen en peligro su vida o limitan su existencia e incluyen el apoyo a su familia. Comienzan cuando se diagnostica una enfermedad amenazante para la vida y continúan independientemente de si el niño recibe o no tratamiento de la propia enfermedad. Es decir, tenga chances o no. Requieren un amplio enfoque multidisciplinar y pueden prestarse tanto en hospitales como también en centros de salud y en el domicilio de los niños. Cuando se inician, decíamos, desde el diagnóstico y se mantienen a lo largo de la evolución de la enfermedad en sus diferentes fases y pueden intensificarse al final de la vida. No se trata solo de garantizar una muerte digna al niño, sino también de asegurar su calidad de vida, aliviar sus síntomas y ofrecer apoyo a los familiares durante todo el proceso de la enfermedad, inclusive en la fase del duelo. ¿A quiénes está dirigido? A pacientes que sufren condiciones que limitan o amenazan la vida, o enfermedades o patologías que amenazan la vida. Existen distintos grupos. Los pacientes oncológicos están dentro del grupo 1. ¿Cuáles son los objetivos de los cuidados paliativos? Aliviar el dolor y los otros síntomas molestos que presentan los pacientes, atender psicológica y espiritualmente a los pacientes para que puedan aceptar su propia muerte y prepararse para ella en la forma más completa posible, ofrecer un sistema de apoyo que ayude a los pacientes a llevar una vida lo más activa y creativa posible hasta que llegue el momento de la muerte, promoviendo de esta manera su autonomía, su integridad personal y su autoestima, y brindar un sistema de apoyo que ayude a las familias a afrontar la enfermedad del paciente y a sobrellevar el periodo de duelo. ¿Qué pasa con la nutrición en los cuidados paliativos? Cuando el paciente se aproxima a la muerte, la ingesta de comida y fluidos generalmente disminuye. Durante la evolución de la enfermedad terminal, la necesidad de nutrición e hidratación puede variar. No existen evidencias de que la nutrición artificial prolongue la vida de estos pacientes. En la práctica clínica, la nutrición por vía enteral muchas veces se mantiene. ¿Por qué? Porque sabemos que el alimento se asocia con vida y muchas veces el familiar necesita sentir que se le está dando todo a su hijo, ¿sí? O hija. Entonces, es en estas circunstancias que puede que esta nutrición por vía enteral se siga manteniendo. Aunque la ayuda nutricional e hídrica pueda ser fisiológicamente innecesaria bajo esas condiciones, su mantenimiento puede traer beneficios culturales y psicológicos, que era lo que les estaba explicando anteriormente. ¿Cuál es el proceso de toma de decisiones en el final de la vida en cuanto a la nutrición? La pregunta que hay que responder antes de instaurar o suprimir una nutrición o un soporte nutricional, ya sea enteral o parenteral, es si hay equilibrio entre los beneficios que se espera obtener y los riesgos, molestias y efectos secundarios que se ocasionan al paciente. La finalidad de las medidas terapéuticas nutricionales en pacientes en situación de enfermedad avanzada es mejorar la calidad de vida y el control sintomatológico. Es necesario en estos casos tener en cuenta la condición clínica del paciente, el pronóstico de vida del enfermo y los intereses y la actitud del paciente y de su familia. Es por eso que en estas instancias se necesita de mucha comunicación y diálogo de la familia con todo el equipo médico. Y acá, para finalizar, una frase de una de mis películas favoritas, de Patch Adams, que dice: nuestro trabajo es mejorar la salud. ¿Sabes qué significa? Significa mejorar la calidad de vida y no solo retrasar la muerte.
Bueno, acá finalizó la charla, les agradezco por su atención, tienen mi mail por las consultas o dudas que hayan quedado, siempre quedan. No es lo mismo una charla en vivo que grabada, pero bueno, en este momento no podía viajar, pero bueno, estoy a su entera disposición. El tema es amplio, me queda pendiente contarles o hablarles, mejor dicho, del soporte nutricional del paciente que es sometido a trasplante de médula ósea. Eh, pero bueno, en otra ocasión seguramente lo haremos. Nuevamente, muchísimas gracias por su atención y por la invitación.